Buenas noches, estamos aquí con Andrés Rosas. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy contento de la invitación que me hacen. La verdad siempre es un gusto participar por la fisioterapia del país. Agradeciendo pues a DC Acamedics, como siempre, que está a la vanguardia, ¿no? Que trabaja por la fisioterapia. Y bueno, contento de compartir este momento contigo, maestro Piña. Encantado. Muchas gracias, Andrés. Pues nada, como sabrás, pues te hemos invitado aquí porque queremos hablar de un tema que creo que tú dominas, que eres un referente en México. Gracias. Y creo que podemos obtener de ti información muy valiosa, sobre todo para la comunidad de fisioterapia, ¿no? Para que nos tratemos de ubicar en el momento que está sucediendo hoy en cuanto a la aplicación de modalidades terapéuticas, Sí. que, bueno, son una herramienta clave en el proceso de rehabilitación de los pacientes, ¿no? Sí, sí, se los agradezco. Y encantado, porque la verdad es que ahorita, como bien sabes, hay un sinfín de situaciones en las que se está un poco desacreditando a las modalidades terapéuticas. Para todos los que me escuchan, pues estamos trabajando duro para darle otra vez esa credibilidad con fundamentos bibliográficos, con fundamentos científicos y sobre todo compartir nuestra experiencia también. O sea, creo que está bien padre lo de la fisioterapia basada en evidencia, pero creo que también no tenemos que dejar de lado la fisioterapia basada en experiencia y pues bueno, ya sabes que yo soy un terapeutosaurio, ¿no? 25 años de experiencia, entonces gustoso, así es que vengan esas preguntas, yo espero que no me hagas añicos, pero pues adelante, Nada. contento. Y claro que sí, yo creo que una de las cosas más importantes es esta parte de la fisioterapia basada en la experiencia también, como lo mencionas, porque al final de cuentas la clínica te brinda herramientas que en un libro no encuentras, en un artículo no encuentras, ¿no? Podrás tener la referencia, pero nada como la experiencia en realidad para saber cómo funciona y qué estás haciendo y qué efectos está provocando, ¿no? Así es. Y justamente con esta idea, pues existen innumerables modalidades, muchas técnicas. Pero para ti, Andrés Rosas, ¿cuál es esa modalidad que podríamos considerar como la más completa? Vaya, no vamos a trabajar solo con esa, ¿no? Pero ¿cuál nos abarca más? ¿Con cuál podemos abarcar más cosas? Pues mira, yo creo que la modalidad que tiene más evidencia científica como tal, definitivamente es toda la gama de electroterapia. Okay. O sea, definitivamente creo que podríamos prescindir de los equipos de láser. Híjole, aquí a lo mejor me meto en una bronca, ¿no? Por las casas comerciales, pero creo que podríamos prescindir de los equipos de láser, de ultrasonido. Yo creo que más adelante hablaremos de eso, de las nuevas tendencias en las modalidades terapéuticas, en los equipamientos. Pero el consejo es que empiecen siempre a dominar lo básico, ¿no? O sea, los cimientos son muy importantes. Y en ese aspecto la electroterapia ofrece una gama impresionante de efectos terapéuticos. Claro, esto pues relacionado mucho con la fisiología y la reparación de los tejidos. Esto es súper importante. Entonces, si me dijeras, oye, te doy a escoger una onda de choque, una tecarterapia, un ultrasonido de última generación, un láser de alta potencia o este equipo con toda la gama de electroterapia, sin dudarlo, maestro, me quedaba yo con el equipo de electro. Ya platicaremos en el desarrollo de esta entrevista, ¿no? Pero todas las gamas tan grandes que podemos tener con la electroterapia como tal, dejando un poco de lado pues, los agentes térmicos, la misma crío. Definitivamente apostaría por un equipo de electroterapia, sí. Sí, y es que la verdad es que creo que la electro pues nos ofrece una gama de posibilidades desde la misma termoterapia hasta la reparación tisular, hasta la activación muscular y bueno, la lista podremos seguirla y seguirla y seguirla, cosa que no nos ofrecen otras modalidades, ¿no? Y eso yo creo que es de gran valor y por eso esa modalidad precisamente pues tiene tan amplias posibilidades. Sí. Y creo que muy importante, como mencionas, es la que más evidencia científica tiene y eso le da un valor y un plus, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, desgraciadamente pues ahorita, por ejemplo, hay una discusión grande
entre la dosificación de láser. Hay muchas bibliografías que varían mucho su dosificación. Tú lo sabes bien, el ultrasonido terapéutico está entrando como en una desacreditación por parte de algunos colegas. De repente, pues también a la nueva generación de terapeutas que yo creo que vienen súper bien preparados, la mayoría. Les comparto, yo entré pues cuando tú todavía ni nacías, en el 91, ¿no? Cuando esto era una situación de jala, estira y soba, así les digo, bienvenidos al arte del jala, estira y soba de la fisioterapia. Pero sí creo que hay herramientas con precios muy accesibles y de repente cuando estas nuevas generaciones empiezan a trabajar y se enfrentan a cómprate una onda de choque o una tecarterapia o un deep oscillation o estos equipos de tanto costo, pues se van decepcionados, se van frustrados, ¿no? Y bueno, para todos mis amigos terapeutas manuales que siempre les juego esta broma, por eso ha crecido tanto la terapia manual, pero es una broma, claro que no es que un terapeuta valga por su equipo, ni tampoco por su mano, ¿eh? Yo creo que un fisio vale por su corazón, por su cerebro y por el amor que le pone a lo que él hace. Yo en mi caso, pues estoy enamorado de modalidades, de electroterapia, me encanta. Y pues bueno, para eso estamos acá, ¿no? Creo que eso es importante aclarárselo a la gente que nos va a escuchar. Así es, y vaya, abordando precisamente esta parte de que tenemos muchas herramientas, muchas posibilidades y esta desacreditación que está teniendo el ultrasonido, sabemos que el proceso de reparación tisular es clave para nosotros poder llevar a término a un paciente en proceso de rehabilitación, ¿no? Sí. Siempre va a ser como primordial atacar esa parte. Pero vaya, tomando en consideración esta situación, ¿cuál es tu elección de abordaje en este proceso de reparación tisular? ¿Usar ultrasonido o láser? ¿Cuál sería la opción ideal para ti conforme a tu experiencia y en cuanto a la evidencia científica? Esa pregunta me encanta porque me hace recordar 1997, cuando yo hice mi servicio social en la Unidad Norte aquí en México, donde pues en esa época, te voy a hablar de tú, ¿no, Iván? Sin problema. Pues el láser estaba entrando, el láser de baja potencia. Uh-huh. Entonces nos vendían el láser a todos los que nos escuchan como una modalidad. ¡Wow! ¿No? Esto, si eres pelón, te saca pelo, si eres gordo, te deja flaco, si eres chistoso, te hace serio. O sea, el láser hacía todo, todo. Era como estos productos de CB directo, ¿no? Entonces, yo hice mi estudio de titulación, hice un estudio de investigación sobre un estudio comparativo en manejo del síndrome del túnel del carpo. Hicimos un comparativo de abordaje con ultrasonido terapéutico y abordaje con láser terapia. Y la verdad es que me sorprendió porque el láser tiene indicaciones muy precisas, al igual que el ultrasonido terapéutico tiene indicaciones muy precisas. Creo que a lo mejor mucha gente va a decir, oye, no hay evidencia científica, y esto lo quiero dejar muy claro, sobre todo por esta invitación con ustedes, que son una empresa súper seria en el mercado, que muchas veces el ultrasonido terapéutico, déjate, lo dosificas bien, tienes un equipo calibrado y el que lo aplica en el estudio lo pone como si estuviera moviendo mole y pues así no va a salir el resultado nunca. Yo creo que el ultrasonido es el brazo derecho de cualquier fisioterapeuta. Te voy a invitar a DC Acamedics, vamos a hacer un webinar, no voy con ninguna otra empresa, es amor propio, donde vamos a hablar solo de ultrasonido terapéutico. Estén pendientes, yo les voy a hacer la invitación y obviamente pues ustedes van a ser invitados de honor, donde vamos a hablar no solamente la parte de aplicación de ultrasonido, sino vamos a meter dosificación y vamos a meter evidencia científica, pues para enseñarle a la gente que no, o sea que hay muchas variables en un estudio. Creo que el ultrasonido es una buena herramienta. Y después con los años, pues te compras tu láser, pero creo que el ultrasonido a mí me gusta. A veces pienso que, híjole, como es tan antiguas las modalidades terapéuticas, a lo mejor ya no hay tanto que investigar, pero al mismo tiempo veo que publican unas cosas y digo, híjole, me he dormido en la investigación.
Acabamos de presentar, este año ha sido de muchos congresos en línea, cosa que me encantó. He estado trabajando con ustedes en webinars, con maestros que ustedes traen súper destacados, súper reconocidos en otros congresos donde hemos hablado de ultrasonido terapéutico. Entonces, si me dieras a elegir y si me dijeras, oye, ¿qué me aconsejas? Empiecen con un buen ultrasonido. Y un buen ultrasonido no es un equipo barato. Claro. Perdón, pero los ultrasonidos portátiles, no son de mi total elección, ¿no? Entonces, me quedaría con el ultra sin desmeritar al láser, ¿no? Creo que el láser tiene efectos regeneradores, tiene efectos desinflamatorios y analgésicos buenísimos. Sin embargo, sopesa mucho un ultrasonido terapéutico que puede estimular a un macrófago, a un fibroblasto en su etapa proliferativa, que puede elastificar la colágena. O sea, tenemos una gama súper amplia de efectos. Claro que con los años y con la especialidad, pues te vas haciendo más preciso en la elección de esto, ¿no? Así es. Y tomando esta línea del ultrasonido justo, me surge una duda bien interesante, no sé qué te parezca a ti. Obviamente sabemos de las limitantes en cuanto a profundidad del ultrasonido, ¿no? Los estudios nos han revelado que probablemente es un promedio de 5 centímetros de profundidad de energía efectiva. ¿Cómo manejamos a un paciente, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de tejido celular subcutáneo? Con obesidad. Con obesidad o con sobrepeso. ¿Cómo dosificar o cómo aplicar adecuadamente el ultrasonido para que sea eficiente? Es una pregunta que tengo como 10 años esperándola. Mira, actualmente los equipos de ultrasonoterapia, de ultrasonido terapéutico, tienen una gama muy grande. Actualmente en el mercado existe un ultrasonido de 0.8 MHz, estamos hablando de 800,000 hercios, que tiene una penetración de hasta 7 centímetros por debajo de la piel. Pero no es nada más, Flaco, el hecho de decir, yo tengo este super Rolls Royce de ultrasonido, sino eso no es lo que hacemos cuando trabajamos con modalidades terapéuticas. Lo que tenemos que hacer es analizar el tejido donde lo vamos a aplicar. Y una situación bien importante, fíjate, es que el tejido adiposo absorbe poco las ondas de ultrasonido. Entonces, si un tejido tiene un coeficiente de absorción bajo de ondas ultrasonoras, pues penetra perfectamente bien. Y sí es verdad que a veces tenemos pacientes que padecen de obesidad o con obesidad y de repente nos llegan con una ciatalgia y tienen el fat pad lumbar, el cojinete graso lumbar que todos tenemos, pues un poco de mayor grosor. Y tú dices, híjole, mi ultrasonido no va a penetrar. ¿Sabes qué van a hacer las ondas de ultrasonido? Perdón, las moléculas grasas se van a quitar y van a dejar que el ultrasonido pase libremente. En cambio, si llegan chicas y chicos, dos jóvenes como Piña y Rosas, atléticos, fortachones, con gran cantidad de masa muscular, el músculo absorbe mucha cantidad de ultrasonido. Entonces, en un paciente con gran masa muscular, tenemos que aumentar la intensidad, porque la penetración depende de la frecuencia, pero también la intensidad, que se puede medir en watts por centímetro cuadrado, en joules también, pues depende también de esto, ¿no? Entonces, el consejo es no se preocupen y tampoco se dejen engañar que con ultrasonido les van a quitar el tejido adiposo, tampoco, eso pues es una farsa, Entonces, hay que tener, sobre todo, conocimiento de la biofísica, ¿no? Eso es de lo que a mí me encanta hablar. Creo que todos los que estamos especializados en modalidades terapéuticas, en agentes físicos, tenemos que saber mucho de biofísica, de saber cómo se comportan los tejidos a un tipo de energía, y entonces el ultrasonido, pues el tejido adiposo no le hace nada, le hace más un tejido muscular, le hace más un tejido con colágena. Una rodilla que tiene tantos ligamentos como tú sabes, tantos tendones, tantas bursas, va a ser mucho más complejo que a lo mejor un paciente con obesidad. ¿Sí? De acuerdo. Pero me encantó esa pregunta. Qué bien. Muy bien. Y bueno, una de las problemáticas que yo creo que hoy en día a muchos fisioterapeutas y a muchos pacientes les genera pues todo un tema, es el dolor crónico. Yo creo que el dolor crónico es una situación que nos aqueja y nos conflictúa a la hora de abordarlo,
¿no? ¿Cuál sería esa modalidad idónea para poder abordar el dolor crónico y darle una solución? No a corto plazo, pero simplemente dar una solución que sea eficiente para el paciente. Ok. Mira, hablar de dolor con las nuevas teorías, ¿no? Que tenemos a una gran representante en México, que es María Villarreal, una colega a la que le mando saludos muy cariñosos. Pues María nos ha venido a enseñar y a compartir muchísimas cosas sobre estos términos de cronicidad o dolor agudo, y ella habla mucho sobre que ya no hay que hablar de eso, sino tratar de entender un poco más al dolor. Sin embargo, en pláticas con ella, he dicho, oye, bueno, está bien, estoy de acuerdo con las ideas que tiene sobre que hay que empezar a cambiar más el dolor, o sea, la terminología sobre el dolor, entender más qué es lo que rodea al dolor, que es una situación mucho más, pues no solamente fisiológica, sino tiene que ver con un contexto, con la parte emocional y demás. Pero yo creo que a mí me gustaría como ajustar esta pregunta que me haces, que es muy interesante, Adelante. sobre dolor y las respuestas tisulares a cualquier patología crónica. Entonces, cuando hablamos de cronicidad, muchas veces nosotros como fisioterapeutas perdemos un poco esta parte de entender qué es lo que está pasando a nivel tisular, a nivel celular. Y esto está muy estudiado, o sea, siempre se maneja mucho la acidificación del pH de nuestros tejidos en un proceso de inflamación crónica, en un proceso de dolor crónico, en un proceso de isquemia. Muchos libros de modalidades terapéuticas como Rodríguez Martín, como Watson, como Albornoz, que han tenido publicaciones, a mi parecer, serias con el Sevier, pues hablan de esta perpetuidad de un trabajo del fibroblasto, por ejemplo, ¿no? Donde se genera una fibrosis patológica, como en un intento del tejido de trabajar. Entonces creo que la mejor opción, a mi manera de ver, es la corriente galvánica. O sea, la corriente galvánica en todas sus modalidades, desde el aspecto de diadinámicas, que son muy viejas, muy peligrosas, pero muy viejas. Travert, que es una excelente opción para dolor crónico lumbar. Y esto es lo que hay que entender, o sea, hay que empezar a formarnos como fisioterapeutas y saber que tenemos que entender no solamente anatomía, neuroanatomía, fisiología, histología, sino hay que entrarle a la bioquímica, hay que saber qué está pasando y qué puedo hacer yo con un pH ácido. Entonces, el galvanismo, cuando nosotros jugamos con la polaridad, pues nosotros sabemos que el cátodo tiene efectos alcalinos. Entonces, este es un consejo para la gente que nos está oyendo. O sea, y a veces es lo que discuto mucho. Las modalidades no están peleadas con ninguna otra técnica terapéutica. Y tal pareciera que a veces cierta tendencia de estas técnicas manuales quieren desacreditar a las modalidades. Y he estado en contacto con gente cadenista, con terapeutas manuales, con profesionales en fortalecimiento que me dicen, oye, se me hace increíble lo que hace la maquinita esta. Pues claro, o sea, no va a sustituir tu papel. Simplemente viene a coadyuvar, viene a hacer sinergia con lo que sabes hacer. Referente a cronicidad, me quedo con el galvanismo 100%. Travert es una buena opción. Alto voltaje, que me gustaría hablar más adelante de alto voltaje. Me imagino que por cómo estás llevando la reunión, no confíen en este fulano porque me trae como en una plaza de toros. No es cierto, es broma. Pero el galvanismo, o sea, el galvanismo tiene efectos padrísimos, alcalinización, hiperemia, le mete, estimula al fibroblasto, o sea, creo que eso es importante. Claro, sin dejar de lado que el galvanismo es una corriente que hay que tomar con seriedad, ¿no? Que hay que tomar con seriedad. Así es. Y vaya, ¿qué sucede por este otro lado? Donde la cronicidad en cuanto al dolor y en cuanto a la sensibilidad viene producto de una alteración metabólica. Hablamos de, por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes que presentan diabetes, que empiezan a tener referentes de daños nerviosos, ¿no? Empezamos a tener neuropatía diabética,
donde en realidad ya empieza a haber un cambio en la configuración, en la morfología y en el funcionamiento de los nervios periféricos. O sea, ¿qué sucede aquí? Porque en realidad no podemos recuperar ya el tejido porque empieza a ser pues progresivo la pérdida. Podemos probablemente retrasarlo, pero pues normalmente es muy raro encontrar, oye, que llegue un paciente, ¿no? Cuando va a empezar apenas con sus alteraciones. Ya encontramos al paciente ya con el pie diabético, encontramos al paciente ya con su neuropatía bien establecida. Pues, ¿cómo abordarlo? ¿Cuál sería la modalidad adecuada para abordar esta situación específicamente de la neuropatía diabética en pacientes metabólicos? Ay, yo creo que tú estuviste estudiándome o no sé qué está pasando en la entrevista esta, pero quiero compartirte algo y quiero compartírselo de todo corazón a la gente que nos está escuchando, ¿no? O sea, de unos años a la fecha, aproximadamente 6 años a la fecha, estamos trabajando mucho con la corriente pulsada de alto voltaje en cicatrización y en reparación tisular. Lo que hace esta corriente, dentro de muchas otras funciones, que es estimular al fibroblasto, por ejemplo, es que se habla del factor de crecimiento endotelial. El factor de crecimiento endotelial es una sustancia que promueve la angiogénesis en nuestros tejidos. Y esto hace, pues, que obviamente el tejido repare más fácilmente. La angiogénesis es un proceso natural en el cuerpo en la etapa de proliferación. Pero nosotros podemos estimular esto. Entonces, ahorita, no quiero dar la primicia, aunque ya he estado hablando en muchos congresos sobre lo que hacemos sobre cicatrización, pero le estamos metiendo mucho a 2021 empezar a publicar ya cosas interesantes con un grupo de colegas que tengo, igual que ustedes, buenas personas, Gracias. Buenos profesionales y la verdad con un ego súper bajo, ¿no? Y les traemos sorpresas grandes. Yo creo que la mejor opción sería para un paciente diabético con neuropatía diabética, una mezcla entre láser por el efecto a nivel microcirculatorio y 2, la aplicación de corriente pulsada de alto voltaje. Incluso, flaco, ya todos, incluso en pacientes con heridas abiertas infectadas. Dimos un webinar padrísimo con DC Acamedics hace unos meses sobre manejo de heridas contaminadas y bueno, ha sido un hitazo. O sea, creo que nos está rebasando un poco esto. Yo sí me disculpo con ustedes y con los que me escuchan, que a lo mejor me he quedado un poco pasmado en ese aspecto. Estuve muy metido en la parte clínica. Hoy voy a dar un giro un poco, no voy a dejar la parte clínica, pero le vamos a meter mucho a la investigación. Ya nos quedamos dormidos, flaco, o sea, ya de verdad, Piña, tenemos que empezarle a meter, a publicar, a investigar, porque México tiene mucho que darle al mundo en la parte de fisioterapia y vamos a trabajar mucho en eso, ¿no? Perfecto. Sí, y en realidad yo creo que es esta parte, esta carencia de investigación, esta carencia de profundización y de también ser un poquito inclusivos de técnicas, de herramientas, porque al final de cuentas como fisioterapeutas debemos de entender que no somos nada más terapeutas manuales, no solamente somos electroterapeutas, somos fisioterapeutas que tenemos 1001 herramientas. Claro. Que debemos de saber utilizarlas. Y he notado que es muy poco común el uso de la electroterapia en pacientes neurológicos. Siento que a lo mejor está muy cargada la mano hacia el manejo específico con técnicas pues ya conocidas, sea Bobat, Bokta, FNP, la que gustes y mandes. Pero creo que también es válido que hagamos uso de las modalidades para poder brindar al paciente una herramienta adicional y también nosotros para poder facilitarnos la chamba, ¿no? Sí. Pero en el caso específico, por ejemplo, de la espasticidad, que es uno de los temas pues más complejos en el paciente neurológico para poder lograr una movilidad, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería el abordaje adecuado para poder nosotros atender esa espasticidad en el paciente? Mira, aquí, como siempre, no vamos a hablar con mucha honestidad. Mi línea de trabajo con neuro es muy poca. No, yo, como bien sabes, hago rehabilitación ortopédica clínica y deportiva clínica.
Sin embargo, he tenido oportunidad de conocer a gente muy capaz, pues tú mismo en el área de Gracias. neurorehabilitación, algunos colegas como Marcos Terríquez, Marte Mendívil, mucha gente que hace esta rama padrísima de la neurorehabilitación. Y bueno, el abordaje de la espasticidad puede ir hasta con un simple hielo, ¿eh? Sí. O sea, sabemos muy bien que la crioterapia es un excelente medio, con aplicaciones cortas te aumenta el tono, con aplicaciones largas te inhibe la espasticidad. Un poco más pro sería tal vez las corrientes interferenciales en el protocolo de pseudoanestesia, que también está híjole, en debate, donde, pues mira, está aquí el modelo, ¿no? Hacemos una hiperestimulación del nervio, buscamos una hiperdespolarización para alterar la velocidad de conducción de un nervio y entonces inhibir esta hiperactividad neuronal que se manifiesta mucho en pacientes espásticos. La bibliografía nos habla otra vez del alto voltaje sobre control de espasticidad, aunque la verdad yo tengo muy poca experiencia en abordaje de espasticidad. El ultrasonido terapéutico también podría ser una parte importante. El año pasado me tocó dar una conferencia donde me invitaron a hablar de la parte de neurorehabilitación y de espasticidad, imagínate. Ya estoy con puro neurorehabilitador, que para mí son unos genios, con neurocirujanos, con neurofisiólogos, con neurólogos, y ahí voy al estrado y me toca hablar, ¿no? Y lo que aprendí de preparar esa conferencia es que tenemos que dejar de ver la espasticidad como un ente 100% neurológico, sino también tenemos que pensar qué está pasando con esa hiperactividad a nivel muscular. Y entonces sí se ve que esta viscoelasticidad en la colágena, en la elastina, en las fibras musculares mismas, se altera por esta hipertonía. Y entonces por eso es que la compresa húmedo caliente te facilita un poco el trabajo, no solamente verlo todo hacia la velocidad de conducción nerviosa. Me encanta el tema que ahorita abordas, que es como decir, chicos, tenemos un montón de herramientas, tenemos muchísimas herramientas en las cuales nosotros podemos hacer uso de ellas. Te vuelvo a repetir, o sea, para cerrar, crío es una buena opción, interferenciales con el protocolo de pseudoanestesia es muy bueno, el alto voltaje, pues la literatura nos lo dice, pero pues yo no tengo tanta experiencia en eso, y el ultrasonido, por supuesto que ayuda también, bueno, también. Y no estoy peleado con la punción seca, a lo mejor hay muchos, como les dicen en España, muchos pinchoterapeutas a la gente que pica, ¿no? Y que también hay gente muy capaz en eso, ¿no? Pero creo que puede ser otra herramienta más. Esto no es competencia, ni me voy a poner a investigar si es más efectiva una punción seca que la crioterapia. Hemos hecho investigaciones cortas así de que incluso un TENS para alivio del dolor contra hielo para alivio de dolor es mucho más efectivo el hielo, ¿no? Entonces dice uno, bueno, pues sí, pero pues a lo mejor el paciente no tolera el hielo y entonces ¿qué vas a hacer? Pero sí creo que es una herramienta más y sí se podría aplicar sin ningún riesgo. Déjame terminar nada más para los que nos escuchan, adelante. Que sí recuerden que la epilepsia como tal es una contraindicación absoluta de cualquier modalidad eléctrica. Ultrasonido no, láser tampoco, ondas de choque yo no le pondré un espástico, pero tal vez Deep Oscillation sí, ¿no? Tal vez TECAR sí, pero electroterapia en un paciente epiléptico, no, por favor. Eso sí es contraindicación absoluta. En la zona que sea, ¿eh? Es más que ni se acerque al TENS, ¿me entiendes? Claro, gracias. Muy bien, muy bien. Ok, y ¿qué sucede con todas estas herramientas? Porque, vaya, acabamos de mencionar que existen una gran cantidad de herramientas. Y justamente mencionas tú modalidades que están hoy en día, pues, creciendo, ¿no? Las ondas de choque, terca. O sea, en realidad tenemos muchas nuevas modalidades a nuestra disposición. Y creo que está sucediendo un fenómeno en común.
con los nuevos egresados, ¿no? Con estos nuevos chicos, nuevos fisioterapeutas, los recién egresados, e incluso los estudiantes, que se están cargando hacia estas modalidades nuevas, ¿no? Y entonces se asombran probablemente, que es válido porque pues son modalidades que están con tecnologías que apenas están surgiendo, ¿no? Entonces se asombran y entonces quieren comerse estas modalidades y usarlas como si fueran la séptima, octava, novena maravilla. Sí. Pero, ¿qué recomendación nos das tú? Porque creo que se ha abandonado un poco estas modalidades básicas, esas modalidades que a final de cuentas, pues son, digamos, fundamento de las nuevas. Entonces, ¿cómo tú, Andrés, nos podrías dar un consejo, nos podrías invitar a utilizar más estas modalidades básicas antes de querer pensar en utilizar modalidades ya de alto presupuesto, de alta gama. y alta gama? Sí, claro que sí. Mira, para todos los que nos están oyendo, pues yo creo que lo más importante siempre es empezar por sus cimientos, o sea, lo más básico, ¿no? Ahora, estas modalidades de alta gama, yo trabajo con ondas de choque, en el consultorio tenemos ondas de choque, y siéndoles honesto, bueno, pues nosotros compramos las ondas de choque para tener esta tecnología a la mano de nuestros pacientes, pero no creas que lo usamos con todos. O sea, de hecho, cuando uno se especializa en onda de choque, es para un grupo muy selecto de pacientes. Y me imagino que debe de ser igual con la T-CAR terapia o con la Deep Oscillation o con el láser ahora que está de alta intensidad. Pero yo sí sería de la opinión, no sé si compartas esta idea conmigo, de que hay que empezar por las bases. Yo me empecé a enamorar de las modalidades terapéuticas, chicos y chicas, porque cuando empecé a hacer mi tesis, mi estudio de investigación, pues yo no sabía nada. O sea, de verdad, siempre lo platico en pláticas de amigos como esta, en una entrevista, que mis apuntes de ultrasonido eran 1.5 hojas. O sea, aquí se prende, aquí se apaga, efectos térmicos. Me daba mucha risa hablar del micromasaje, ¿no? Cuando ahora se habla de tantas cosas del ultrasonido pulsado. Y te estoy hablando, no, digo, me van a hacer burla mis amigos que me están oyendo allá porque soy el abuelo de todos ellos, pero te estoy hablando de 1996, amigo. O sea, yo sé que me vas a decir, Andrés, yo todavía no nacía. Bueno, está bien, No, pero, sí, ya nacido, pero ya nacido. 24 años, amigo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, empecé así, y empecé desde las compresas, de qué están hechas, a qué temperatura tienen que estar. Y entonces de repente decían vasodilatación, y de ahí salía, hay 3 mecanismos de regulación de vasodilatación. Ah, caray, a ver, pues ¿cuáles son? Y entonces yo terminaba en tu casa, Gracias. en la mesa del comedor de mis papás con 1500 libros, ¿no? Y ya que dominaba compresas, me pasé a parafina y luego a TENS y luego interferenciales. Entonces creo que el consejo sería, tú no puedes manejar un auto si todavía no sabes caminar. Claro. Entonces primero aprende a caminar, aprende después a correr, aprende a andar en una bicicleta, luego agarras un auto, luego cuando te alcance pues compras un Ferrari como el que tú manejas, ¿no? Quisiera. No es cierto, es broma para todos, pero poco a poco, ¿no? Y si tienen la posibilidad, o sea, si tienen a la mano certificaciones como ahora hay de todo, pues está padre que se especialicen, pero me da un poco de risa con algunos colegas que de repente comparten en sus redes, ¿no? Lo de hoy es esto, y me pregunto yo, chavos, se los digo aquí en esta entrevista, ¿qué creen que hacíamos nosotros, fisioterapeutas, antes sin esa tecnología? O sea, ¿no creen que quedaban los pacientes chuecos como personajes de Walking Dead? O sea, no era así, los pacientes los sacábamos adelante, a mano, con ejercicio, con un tape. No existía el tape, brother. No existía el tape, ¿me entiendes? Entonces, esto es súper importante, esto es algo, me encanta esta pregunta que me acabas de hacer, porque lo más importante de un fisioterapeuta es una mezcla. Siempre dicen que la mano, yo digo que no, yo digo que antes está la intención que tú le pones a un trabajo. Y lo que platicábamos la otra vez en una entrevista es,
no nomás se trata de tener intención, porque hay gente que tiene mucha intención, ¿no? Tiene actitud, pero no sabe nada. No, o sea, esa intención, métele conocimiento y métele habilidades, ¿no? Esa sería mi respuesta. O sea, no necesitamos tanto esto, ¿no? La verdad es que creo que, pues, controlar un TENS te puede dar 2 tipos diferentes de analgesia. Interferenciales tiene una gama enorme de trabajo, sazonado con un poco de ultrasonido, la cerecita del pastel, así, pues, tu aguja, el tape, la mano con la fascia. Como que entrar en una profesión, pues yo te diría un poco, pues, como más natural, ¿no? Más apasionada, claro, con principios académicos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y esta parte de las nuevas tendencias, como mencionas, esta cuestión de lo de hoy es esto, ¿no? Y a mí me genera como de repente un poco de inquietud. El ver estas publicaciones en las que hacen alarde de, la electroacupuntura es guau, ¿no? Lo de hoy. Cuando en realidad la electroacupuntura tiene bastantes años. Obviamente el abordaje que se le está haciendo hoy pues ya es un poco más especializado, un poco más estudiado. Pero precisamente conforme a lo que es la electroacupuntura, ¿crees tú que es una modalidad viable, que es útil? ¿O crees que existe alguna otra modalidad que pueda, no suplir, pero a lo mejor que pueda dar efectos similares o mejores que la electroacupuntura? Mira, qué buena pregunta, me acabas de hacer. Fíjate. Yo me formé, yo soy, y siempre les he dicho, soy muy precavido. No lo digo con esas palabras, ¿no? Pero soy muy precavido en cuanto a técnicas invasivas de fisioterapia. Me certifiqué en punción seca con Herreros Español, que si me oye le mando un saludo súper, súper cariñoso, un muy buen docente en punción seca. No he hecho ni EPI, ni estas... Ni EPTE, o sea, no sé ni qué significan, pero sí creo que para hacer este tipo de técnicas, colegas, tienen que ser muy bien hechas. Y para que estén bien hechas, tienen que ser ecoguiadas. Sí. Les guste o no les guste, y se acabó. Porque es muy fácil escuchar a colegas que dicen, tú mete la aguja, no va a pasar nada. No, sí pasa, sí pasa. Y entonces, si quieres hacer electroacupuntura, yo respeto muchísimo. No comparto esa visión, pero lo respeto mucho. Hay gente que dice, yo meto la aguja y no pasa nada. No, sí puede pasar. Y sí hay casos reportados de que le han dado un pulmón, le han dado un nervio. Pues no, esto no. Entonces, creo, para todos los que nos escuchan, y de todo corazón se los digo, que primero, para hacer electroacupuntura, tienes que tener 2 cosas. O saber muy bien electro, o saber muy bien acupuntura. Y manejar todos los puntos energéticos de acupuntura, que como tú lo sabes, es toda una ciencia. Sí, claro. Tuve la oportunidad de estar con Fran Minaya y con Fermín Varela, que ellos son autores del libro Fisioterapia Invasiva, editorial Elsevier. Ellos hacen todos los procedimientos de esta electrólisis con aguja, pero ellos lo hacen ecoguiado, y son 2 fisioterapeutas, son 2 escuincles de 38 años de edad, que manejan el ultrasonido no con un efecto diagnóstico, sino terapéutico. O sea, te dicen, ahí está la inflamación crónica y ¡pum! Ahí meten la aguja. Y en esta plática, pues les dije, oye, yo hago eso que tú estás haciendo sin meter una aguja, con una corriente galvánica y con un electrodo de piel. Me dicen, pues sí, tío, ya sabes cómo son ellas. Me dice, pues sí lo hacemos, sí lo haces, sí no lo dudo, pero no es tan precisa como mi técnica. Y pues ni modo. Tienen razón. Creo que la acupuntura es una muy buena forma, pero no creo que sea lo máximo. Y te habla alguien de hice la certificación
y he puncionado a 3 gentes. En la vida me van a ver a mí dando una conferencia de punción seca. Sería un fraude total. Entonces, chavos, o sea, hay que estudiar mucho. No es tan fácil como tomar un curso, y perdón, pero no es así. Hay que buscar buenos maestros, hay que buscar buenas empresas. A veces se preocupan más por el coffee break o por el diploma que por el docente que les va a dar. Claro. Y eso está terrible. O sea, creo que es súper importante que pueden ver cualquier imagen, pero estudien al docente. O sea, preguntan, a ver, ¿quién me va a hablar de esto? ¿No? Y ahí sería una buena diferencia. Yo creo que sí funciona, sí creo en ello, y adelante, pero háganlo de manera honesta. O sea, cuando ustedes se sientan de verdad capaces de manejar esto, háganlo, pero porque ya tienen mucho camino andado. Yo con mis alumnos, algunos me han dicho, Andrés, nunca me enseñaste alto voltaje, viejo, porque yo no sabía alto voltaje. Entonces ellos a veces pensamos que uno ya alcanzó un nivel y que ya entra en una zona de confort. No, hay que seguirle, hay que seguir estudiando, pero vas a hablar de un tema y te vas a parar en un foro a hablar de un tema y vas a ser un especialista en un tema cuando ya tengas un camino ampliamente recorrido. Si no, estás traicionando a la profesión. Y perdón por hablar así de fuerte, y ojalá y nos escuchen mucho, pero así debe de ser. Entonces, electroacupuntura, oye, muy bien, pero ¿cuántos años tienes de hacer electroacupuntura? ¿Dónde están tus estudios en electricidad, en biofísica, en acupuntura? Porque, perdónenme, y no sé si les voy a caer bien o mal, pero se los digo de todo corazón, chicos, colegas, pues a mí no me hace un diploma, ¿eh? Claro. Hay mucho más atrás de un diploma. Los años de experiencia, el estudio, horas de estudio, horas de estarle pegando, horas de sacrificio, como para que... Y los hay. Que hay gente que toma un curso y a las 3 semanas se está dando un curso a él. Sí. Dios, o sea, hay gente que incluso se cuelgan títulos profesionales que no son, pero no me quiero desviar de la plática. Perdón, pero me apasiono y tú tuviste la culpa de sí. Perdón. No te preocupes. Y justo tocas un punto bien padre, algo bien interesante para la fisioterapia hoy en día, para cualquier profesional del área. Esta zona de confort, esta zona en la que nos quedamos porque pues conocemos que la técnica y encontramos una técnica que nos funciona súper bien y decimos, me caso con la técnica porque funciona padrísimo. Y entonces decido ya no investigar, explorar más opciones. ¿A qué voy con esto? Que en electroterapia tenemos dos principales opciones, ¿no? Que es la corriente directa y la corriente alterna. Creo que no me dejarás mentir. Hay muchos fisioterapeutas hoy en día que no aplican la corriente directa o por miedo o por desconocimiento. Sí. Pero la corriente directa nos ofrece una gran posibilidad de abordajes. Sí. No estamos haciendo menos a la corriente alterna. Sin embargo, yo creo que sí deberíamos de reincorporar la corriente directa como parte de las herramientas básicas del fisioterapeuta. Sí. Ahora, ¿cómo tú cómo justificarías, cómo fundamentarías que sea importante esto, que sea importante el recuperar la corriente directa como parte de un programa de rehabilitación? Pues mira, primero serían las bases fisiológicas, ¿no? Hablar de las bases fisiológicas, eso es muy importante. En cualquier técnica terapéutica, o sea, en cualquier intervención terapéutica tenemos que hacerla con una justificación basada en fisiología. Me han criticado mucho algunos, que dicen, oye, Andrés todavía enseña diadinámicas cuando las creó Bernard en 1930, ¿no? Digo, bueno, pues sí les enseño eso, pero Bernard hizo un súper descubrimiento, ¿no? Es como si dijéramos, oye, ya no hay que ver la tele porque la tele se descubrió hace muchos años. Pues no, o sea, por Dios, ¿no? Y la gente critica mucho esta parte de no utilices galvanismo porque es muy viejo, porque es peligroso, pero pues ¿sabes con qué hacen estas técnicas invasivas? Es galvánica, es corriente galvánica. Entonces, creo que lo peor que podemos tener nosotros como profesionales
es un grado de cultura, no cultura, es diferente, un grado de formación bajo. Tú no puedes hablar de cualquier técnica terapéutica nunca, ni en pro ni en contra, si no estás estudiado en ella. ¿Sí me entiendes? Es como si yo viniera y dijera, les vengo a hablar de agentes terapéuticos y todas las demás técnicas son una porquería. Que si lo son, no es cierto, no, para nada, es un pésimo chiste, chicos. Pero sería un tonto si yo dijera eso. Oye, hago esto y me va muy bien con esto, pero esto se acompaña de un ejercicio, de una movilización, de un pulpito, de, no sé, una liberación instrumentada o no instrumentada. Yo trabajo mucho con el galvanismo, muchísimo. Hay que tenerle experiencia, hay que tenerle respeto al galvanismo. Entonces volvemos un poco a lo que decías hace rato. Oye, ¿por qué todos migran a estos nuevos equipos? No, pues porque llaman la atención y algunos otros entran en desuso. Pero a veces entramos en desuso, cosas que son muy buenas, y no todo lo nuevo es bueno, y no todo lo malo, y no todo lo viejo es malo. ¿Sí me entienden? Y los equipos ahora son padrísimos. Traen una tecnología impresionante, y no estoy hablando de equipos de alta gama. Estoy hablando de un electroestimulador, de un TENS portátil. O sea, creo que podemos trabajar mucho en eso. Así es que, pues, bueno, síganos para más consejos. Así es. Sigan viendo a DC Acamedics, síganse empapando de cursos, de conferencias. Ahorita en webinar, hay un mercado tan grande en webinar. De veras, el que no aprende es por desidioso. Sí, claro. Que en México se diría de otra forma, pero es por pura desidia. Sí, creo lo mismo. Pues bueno, creo que he aprendido mucho. Yo creo que hablaré egoístamente por la audiencia, pero creo que he aprendido mucho el día de hoy de lo que has compartido. Gracias. Yo encantado de poder quedarme aquí otra hora. Estaría padrísimo, ¿no? sí. Porque de verdad me has compartido mucha información muy interesante y sobre todo actual. Eso es lo importante. Porque creo que pues nada como estar actualizados, como estarnos desempeñando en el hoy, ¿no? Sí. No tanto en lo que había antes. Y para cerrar me gustaría pedirte que nos compartas 2 bibliografías y 2 autores en los que podamos nosotros recurrir. Si quieres darnos más, no pasa nada. Pero Okay. yo creo que muchas veces y muchos fisioterapeutas de repente se sienten perdidos porque no encuentran una bibliografía o una referencia bibliográfica, hemerográfica que pueda ser a lo mejor pues viable en cuanto a la actualidad, ¿no? Porque sí tenemos libros buenos que a lo mejor nos aportan información, pero puede ser que ya sea un poquito viejita, ¿no? Que no demeritamos eso porque son las bases. Sí. Sin embargo, ¿cómo podríamos nosotros empaparnos de lo más actual o por lo menos de lo más estudiado en estos últimos años? Sí. Esto que acabas de decir es súper real. Esto es un fenómeno que ocurre mucho en los libros de electroterapia, Ajá. que la mayoría de su bibliografía es vieja. Con todo respeto al que lo haya inventado, ¿no? Y que me encanta, pero de repente dice, no, si no, busca artículos que no sean más de 10 años para atrás porque ya son obsoletos. A ver, desde mi punto de vista terrestre, humano, mortal, ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro. O sea, el fibroblasto no se sabe lo que hace apenas hace 10 años, Sí, no. Se sabe desde hace mucho tiempo atrás. No sabemos, o sea, no fue en el siglo XXI cuando se descubrió el potencial de membrana, ni el periodo refractario, o sea, eso tiene mucho tiempo atrás. Lo que hacemos ahora es hacer cosas más específicas. Ajá. Entonces, hay una amplia gama de bibliografía. Yo empezaría por básicos. Yo empezaría, que no básicos quiere decir malos, pero empezaría por ejemplo, Electroterapia basada en evidencia, de Tim Watson. Me parece que es del Sevier. Es un libro muy amigable. Te hablaría de Electroterapia práctica de Albornoz, de Manuel Albornoz, publicado por el Sevier, que es un libro muy amigable. Dentro de ellos, uno muy amigable, pues el famoso Agentes Físicos de Cameron. Si hablan inglés, que la mayoría ya hablamos inglés, yo no tanto,
pero por ejemplo Physical Legends de Behrens se me hace un buen libro. Y mi Biblia, sí, mi Biblia que yo amo con todo el corazón es Electroterapia en Fisioterapia. Okay. Esa es de un autor que se llama Rodríguez Martín, todavía vive, es un fisioterapeuta ya retirado, incluso es probable que venga a México. Yo las veces que han venido grandes figuras de electroterapia en México no las he podido ver y no creo, no es por soberbia, sino porque he estado, como dice un amigo de Guadalajara, vas a evangelizar, a eso le decimos a dar cursos, ¿no? De electroterapia. Rodríguez Martín es un libro, a mi parecer, buenísimo, es de editorial Panamericana, pero es un libro muy complicado. O sea, es un libro para gente que ya viene muy estudiada. Siempre les digo a mis estudiantes, mira, te lees el Michel Cameron, luego te lees el Tim Watson y te lees también el Electroterapia Práctica de Albornoz. Y ya que te hayas leído los tres y te lo sepas de memoria, puedes leer el índice de Rodríguez Martín, que es una broma, chicos, pero a mí me gusta mucho Rodríguez Martín, con algunos conceptos viejos, con bibliografía a lo mejor vieja, sin embargo es un librazo. Y entonces yo creo que no hay que tener nunca una sola bibliografía, ¿ok? No, hay que empaparse de un mismo tema, pero con varios autores para formarse uno un criterio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, y si me permitieras agregar, yo creo que también leer un poquito de física, biofísica, para entender cómo se comportan los agentes físicos sería importante, ¿no? Pues mira, en mi época el Guyton me pareció increíble, pero estaba en primer semestre y me dijeron, no, el Guyton es muy buen libro de fisiología, perdón. Había uno que era el Gannon. El Gannon, sí. El Gannon, que a mí me encantaba en primer semestre y después me enteré que era el peor libro de fisiología. Pero pues era para mí como el libro vaquero de la fisiología y después me metí al Guyton y ahora hay tanto de fisiología. En los mismos libros de modalidades terapéuticas se maneja mucho la fisiología y algo de biofísica. Sí, también. Esas opciones creo que son las mejores. Ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Andrés. Te digo, yo quisiera seguirme de corrido. No, al contrario. Picadísimo porque de verdad que me has compartido información muy, muy, muy valiosa. Pero pues ya es tarde y pues hay que ir a cenar. Entonces, pues yo creo que por hoy hemos concluido. Te agradezco de nuevo que hayas podido estar con nosotros. Al contrario. Que hayas podido estar con nosotros aquí todos. en DCAK Medics. Y pues vaya, espero que nos vuelvas a regalar otro ratito para poder platicar pues un poco más de tu experiencia y que nos compartas más acerca de este mundo de la electroterapia que amas y que pues se siente, la vibra, sudas electroterapia y eso está padrísimo porque de alguna manera te hace, como te lo comenté en el inicio, un referente. Gracias. Y pues yo creo que no soy el único fisioterapeuta que te vemos como un modelo en cuanto a la preparación, el estudio y al empeño por hacer que esta profesión pues crezca, ¿no? Sí, se los agradezco a todos muchísimo, los que nos están escuchando, también a ti, porque me encanta platicar con amigos así honestos. Gracias. Le agradezco a Acamedics, que siempre ha estado en pro de hacer un trabajo serio, ¿no? Me consta, ¿no? Me investigaron casi para que entrara, me hicieron un estudio de perfil criminológico y demás, y eso está muy bien, y cuando uno participa así de manera desinteresada, creo que las cosas salen muy bien. Hay un refrán que a mí me encanta, que es que Dios los hace y ellos se juntan, y pues por algo estamos aquí. Me encanta la invitación, se los agradezco. A Charlie, todo mi respeto siempre, porque sé que hace las cosas con mucha pasión, muy profesional, y pues bueno, mil gracias y que Dios los bendiga a todos, Gracias, recuerda que esta es tu casa y pues esperemos tenerte pronto por acá. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.